El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a mirar la evidencia arqueológica más fulminante, o vamos a decirlo, la evidencia arqueológica más reveladora, ¿sí? Aparte de la Biblia, ¿no? Aparte de la Biblia, donde nos demuestra que la iglesia primitiva era unicitaria, no trinitaria, era unicitaria. En días pasados tuvimos una conferencia con el hermano Julio César Clavijo y él habló sobre ella. Y hoy la vamos a mirar aquí, esta evidencia arqueológica. Vamos a leerla, vamos a mirarla y por favor, ayúdenme a compartirla y muéstrele a los amigos y a los hermanos que la iglesia primitiva era apostólica, no era trinitaria, era Jesús solo, no era trinitaria. Vamos allá, no se olvide por favor darle me gusta y compartirla, ¿listo? Dale me gusta y compártela. Vámonos vámonos a ver esto. Esto lo encontramos en la página de nuestro hermano Julio César Clavijo, Fe Bíblica. Allí vamos a encontrar esto. Los invito a que lean esta página, mis hermanos. Los invito a que lean esta página, Fe Bíblica. Allí en Fe Bíblica vamos a encontrar esto. Y vamos a leerlo. Dice: hallazgo arqueológico que ratifica que el cristianismo primitivo creía que Jesús es Dios. Esto es muy relevante, la verdad se los digo, muy relevante. No solamente confirma que ellos creían que Jesús es Dios, sino que creían o le rendían culto a un único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso está en la página bíblica de nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra. Bueno, vamos a mirar, esta es la inscripción que se encontró. Esta es la inscripción que se encontró. ¿Sí la encontramos aquí? Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice esta inscripción. Leamos lo que dice aquí. Dice fotografía 1. Aquí vamos a leer la fotografía 1. Dice: la inscripción Aketos del año 230 después de Cristo es actualmente la evidencia arqueológica más antigua que ratifica que los primeros cristianos creían que Jesús es Dios. Dice en idioma griego: Aketos, la devota, dedicó la mesa al Dios Jesucristo como memorial. Sigamos leyendo, esto está muy interesante. Dice: el 30 de octubre del 2005, debajo de un complejo penitenciario, escúchelo bien, debajo de un complejo penitenciario, creo que ahí la podemos ver mejor, sí, ahí está bien. Volvamos, el 30 de octubre del 2005, debajo de un complejo penitenciario localizado en el antiguo pueblo judío de Kefar Otnai, en el valle de Megiddo, en el país de Israel, un grupo de arqueólogos liderado por el doctor Jotan Tepper descubrió una de las casas en las cuales se congregaron los primeros cristianos para rendir culto a Dios. Dicha casa, conocida ahora como la iglesia de Megiddo, es catalogada como el centro de culto cristiano más antiguo hasta ahora descubierto por los arqueólogos. Debe tenerse presente que los cristianos primitivos no poseían edificios llamados iglesias, sino que se reunían en casas particulares. Eso es lo que dice aquí el artículo de nuestro hermano Julio, es muy cierto, porque cuando usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 16, citas que da él ahí, vamos a leer algunas. Romanos 16 dice: y la iglesia que está en su casa, por ejemplo, Romanos 16, verso 5, saluda también a la iglesia de su casa. Entonces la iglesia se congregaba en las casas de los hermanos. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19, leamos allá. Primera de Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces las iglesias no eran edificios, las iglesias estaban en las casas. ¿Listo? Sigamos leyendo este artículo. Dice: a raíz del descubrimiento, la prisión será reemplazada por un parque arqueológico. Dice:
El piso de una habitación de la casa se halla un hermoso mosaico de 54 metros cuadrados, muy bien conservado, que data del año 230, con figuras geométricas, un dibujo de 2 peces, la base de una mesa en el centro y 3 inscripciones en griego antiguo. Aquí lo tenemos. Este es. Miremos, sigamos leyendo. Dice, fotografía 2. Vista de la planta de la habitación de la iglesia de Megido, la cual se halló el mosaico que confirma que la casa fue utilizada como centro de culto de los cristianos primitivos. Bueno, en esto quisiera yo decir algo, y es a los amigos católicos que siempre dicen eh, eh, o siempre hablan de changarros y no sé qué, de garajes y cosas. Entonces sí, porque las iglesias no tienen esos edificios que tienen ellos, ¿no? Las iglesias cristianas. Pero ¿cómo llamarían ustedes a una casa, por ejemplo, la iglesia de Megido? ¿Cómo la llamarían ustedes? O lo que dice Pablo en sus cartas, la iglesia que está en su casa. ¿Cómo llamarían ustedes eso? ¿Un changarro también? Bueno, sigamos leyendo lo que dice aquí. Dice, a continuación se muestra una fotografía tomada por el doctor Jotan Terper, que registra los trabajos iniciales de limpieza y preservación del mosaico, encontrado en la iglesia de Megido. Se observan las figuras geométricas, el dibujo de los 2 peces y una de las 3 inscripciones que menciona a un oficial romano como aquel que pagó para que se construyera el mosaico. La inscripción dice, 2 puntos, abro comillas. Dice, Gaiano, también llamado Porúfirus, centurión, nuestro hermano amado y dignatario, mandó hacer este mosaico por su propia cuenta. Brutus lo hizo posible. Miren el mosaico. Aquí está. Aquí estamos viendo el mosaico. Hermoso, ¿no? Pero sigamos viendo esto. La fotografía 3 dice la limpieza y preservación del mosaico hallado en la iglesia de Megido. Sigamos leyendo, dice, otra de las inscripciones fue hecha como un tributo a 4 mujeres que sin duda alguna fueron miembros destacados de dicha congregación, probablemente mártires. La inscripción dice, perdón, abro comillas, conmemoración a Primilia, Kiriaque, Dorotea y nuevamente a Creste. Miremos lo que dice aquí. Este es el mosaico. Allí lo dice. Bueno. ¿Qué dice aquí? Inscripción de conmemoración de 4 mujeres miembros de la iglesia de Megido. La fotografía número 4. Sigamos con este interesante artículo. ¿Qué dice? Lo último se muestra otra fotografía tomada por el doctor Jotan Tepper, que registra los trabajos iniciales de limpieza y preservación de la inscripción Aketos, la cual está escrita en teselas negras de 7.5 a 9 centímetros de altura. Allí la tienen. Fotografía 5 dice limpieza y preservación de la inscripción Aketos en la iglesia de Megido. ¿Qué sigue aquí? En la siguiente tabla se muestra la transcripción de la inscripción Aketos tal como se muestra en la fotografía. Entonces dice Prosenikem ofreció Aketos, o sea, ofreció Aketos, dice, y Filoteos, la devota o la que ama a Dios. Tin Trepesa, la mesa. Dice en Teus Jesucristo, al Dios Jesucristo. Minismosinom, memorial. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que lo ofreció a Ketus, la devota que ama a Dios, la mesa al Dios Jesucristo como memorial. Es lo que dice. La inscripción a Ketus dice, a Ketus, la devota, dedicó la mesa al Dios Jesucristo como memorial. ¿Sí miran? Eso es lo que dice aquí, miren. Es lo que dice la inscripción. Aketus, la devota, es decir, la que ama a Dios, dedicó la mesa al Dios Jesucristo como memorial. Aquí hay algo que resaltar, y discúlpeme que lo resalte, y es si la iglesia desde un principio ha sido trinitaria, si la iglesia desde un principio ha sido trinitaria,
¿por qué no? A ver, mi pregunta sería, ¿por qué no en el memorial no dice al Dios triuno, al Dios trino, al Dios en tres personas, sino que solamente el memorial es dedicado al Dios Jesucristo? En esta iglesia, en la iglesia pues más antigua que se ha encontrado, que es la iglesia de Megiddo. ¿Por qué no se dice que esta iglesia adoraba al Dios trino, por ejemplo, sino a Jesucristo? Porque evidentemente la iglesia primitiva era cristocéntrica, ¿sí? Y eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Y ahorita vamos a ver algunas, ¿cómo podemos decir? Algunas inscripciones bíblicas. Ahorita vamos a ver algunas inscripciones bíblicas sobre eso, para ratificar esto. Sigamos leyendo este artículo. Dice, Aquetus es el nombre de una mujer, aunque también existe la probabilidad que se refiera a un varón esclavo. Si se toma como una transliteración del nombre latino Acceptus, que originalmente fue un nombre para esclavos y hombres de clase baja. La mesa referida es la mesa que se encontraba en el centro de la sala, que fue utilizada como un altar para la celebración de la Santa Cena o Eucaristía, la cual consiste en una participación del pan y del vino que simbolizan el cuerpo molido y la sangre de Cristo, por medio de la cual la iglesia anuncia la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 23 al 26. La inscripción Aquetus ratifica que la iglesia cristiana primitiva creyó en la unicidad de Dios, ya que ellos creían en el único Dios Padre. Fue manifestado en carne cuando vino a salvarnos como el varón perfecto, quien es el Hijo o el postrer Adán. Isaías 9:6, Isaías 35:4, Oseas 13:4, Mateo 1:23, 1 Timoteo 3:16. Igualmente, la Biblia enseña que Jesús es el Dios verdadero y eterno, 1 Juan 5:20, el Dios fuerte y el Padre eterno, Isaías 9:6, el autoexistente, Juan 8:58, el creador, Hebreos 1:8 al 12, el omnipresente, Mateo 18:20, el omnisciente, Juan 21:17, el único que puede perdonar pecados, Lucas 5:20, 21. El reconocimiento de Jesús como el único Dios verdadero se hizo desde el principio del cristianismo y está registrado en la propia escritura, por lo que es un error pensar que esto solo se alcanzó hasta el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando se rechazó el arrianismo y con el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, la cual en lugar de aceptar la plena deidad de Jesucristo como se confiesa en la escritura, lo que hizo fue inventar que Jesucristo es una segunda persona divina que comparte su gloria con Dios el Padre y otra tercera persona divina, la cual es el Dios Espíritu Santo o la tercera persona de la Trinidad. Esta inscripción, la inscripción Aquetus, demuestra que la iglesia primitiva era totalmente cristocéntrica. Escúcheme bien, era totalmente cristocéntrica. Totalmente cristocéntrica. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Bravo esto. Totalmente revelador. ¿Por qué no predicaban, por ejemplo, pues hubiera sido muy fácil, al Dios en tres personas, al Dios triple, al Dios triuno, ¿sí? De haberlo dedicado. Si era un sitio de adoración, de culto a Dios, y Dios son tres personas divinas, pues se tuvo que haber predicado allí a las tres personas divinas. Sería lo más normal. ¿Ah? Eso sería lo más normal, pero allí no vemos que se prediquen o se diga algo a las tres personas. La Biblia nos narra que los apóstoles predicaron o eran cristocéntricos. Vamos a ver algunos versos. Vamos a ver algunos versos. Pedir que me acompañe, por favor. Vamos a leer algunos versos. Dice Hechos capítulo 9, verso 35 y verso 42. Hechos 9, 35 y 42 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire que no dice que se convirtieron a la Trinidad. Verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Entonces, ¿qué era la iglesia? Era cristocéntrica.
Capítulo 11, verso 20 y verso 21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. No dice se convirtieron al Dios triuno, al Dios trino, al Dios en tres personas, no. Era la iglesia primitiva, era cristocéntrica, ¿no? Cristocéntrica. ¿Mm? Esta iglesia era la iglesia de los Jesús solos o apostólica. La primera iglesia Jesús solo que se ha encontrado en el mundo, esa. ¿Ah? La primera iglesia Jesús solo que se encuentra en el mundo es esa. Sigamos viendo por aquí. Capítulo 14, verso 21 al 23. Capítulo 14, verso 21 al 23. Ese es el primer hallazgo arqueológico de la primera iglesia de los Jesús solos. Dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. ¿No? Los encomendaron al Señor a quien habían creído. ¿Por qué no dice que los encomendaron al Dios triuno? No, es que eso no es bíblico. Si miran, 16, verso 30, vamos a mirar, capítulo 16, verso 30 por acá. Y sacándole les dijo el carcelero de Filipo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. La iglesia era cristocéntrica, jesúscéntrica, era Jesús solo. ¿Ah? Piden evidencias. Allí tienen una, allí la tienen. Hermano Julio César, lo felicito por su hermoso trabajo. De verdad, gran trabajo el que usted hace, mi hermano Julio, en traernos o hacer estas investigaciones. Porque el hermano Julio, para mí, creo que es el único historiador que tiene la iglesia del nombre en español, ¿no? Es el único historiador. Lo felicito, mi hermano Julio, lo felicito por esto. Ahora, podemos seguir nosotros leyendo mucho. Capítulo 17, verso del 1 al 7, de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, verso del 1 al 7. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo disputaba con ellos, declarando y exponiendo por las escrituras que era necesario que el Cristo padecía así, resucitándole de los muertos, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Mire, sigamos leyendo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Dónde dice que predicaron las tres personas divinas? No, eso no. Por eso es normal encontrar estas inscripciones. Capítulo 18, verso del 1 al 10. Vamos a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos,
pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice el verso 8, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. ¿Y en qué nombre bautizó Pablo? ¿O mandó a bautizar? ¿En qué nombre bautizaban los apóstoles? ¿O mandaron a bautizar? En el nombre de Jesús. ¿Más pruebas? ¿Más pruebas quieren? ¿Ah? Jesucristo, la iglesia primitiva era Jesús solo. Allí tienen la prueba. Tenemos la prueba bíblica y tenemos la prueba histórica. Imagínense, tremenda prueba, tremenda prueba. Bueno, mis hermanos, no se olvide, por favor, compartan la conferencia, compártala, denle me gusta, ayúdela a compartir, que se vuelva esto viral, mi hermano, vuelva viral. La primera evidencia arqueológica que se encuentra donde se demuestra que la iglesia primitiva era Jesús solo. Era Jesús solo. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame y pida sus libros al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Listo, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga. No olviden, le me gusta y comparta. Vuelva esta información viral, mi hermano, en todos los grupos, en toda parte, vuélvala viral. Compártalo con los hermanos en Facebook, en WhatsApp, en sus grupos, todo, allí en su muro. La evidencia histórica de la primera iglesia Jesús solo, que nos demuestra que la iglesia primitiva era Jesús solo. Allí está. Dios les bendiga.